Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tony, estamos con Aurelio y vamos a continuar hablando del proceso de las becas Mombo Kagakucho. Ya hemos hablado de los documentos, del envío, de las entrevistas, de los exámenes también. Y ahora vamos a hablar de lo que ocurre después de que te dan los resultados. Una vez que has pasado la entrevista, te anuncian de que has sido preseleccionado. Ojo, estoy hablando de preseleccionado. Preseleccionado. Y cuando eres preseleccionado, existen muchos documentos que tienes que preparar antes de poder tener el documento oficial de que eres un becario. Correcto. Ahora, este proceso demora bastantes meses hasta el próximo año. Prácticamente es un año. Eso, prácticamente es un año. Estos resultados deben llegar entre junio o julio, quizás. ¿Cuál es? Los resultados de que has sido preseleccionado. Sí, has sido preseleccionado. Y desde ahí la embajada te contacta y tienes que asistir a las charlas porque te van a indicar qué documentos tienes que preparar y de eso vamos a hablar el día de hoy. Correcto. Tienes una reunión con la embajada después de que pasaste la entrevista, ¿verdad? Bueno, ahora que recuerdo, quizás una reunión como por ejemplo las charlas, no recuerdo específicamente si hay una reunión, pero sí tienes que ir un par de veces a la embajada como, bueno, mira, hay que hacer tal ajuste en el documento, mira, mándame una copia de esto otra vez, cosas así. O sea, usualmente hay unos detallitos que quizás por cosas que salen de la entrevista o cosas que, bueno, ya por parte de la revisión de la embajada tienes que corregir o tienes que agregar información, etc. Lo que yo recuerdo es que algo que no mencionamos en los videos anteriores es que al menos en la embajada de mi país los documentos se podían enviar en español o en inglés. Ok, pero una vez que has sido preseleccionado en la entrevista, todos los documentos los tienes que volver a hacer y los tienes que hacer en inglés y te piden tener un buen nivel de inglés, ya sea si no lo puedes hacer solo, pedir ayuda. Entonces este proceso demora porque tienes que cuadrarlo en el documento oficial que ellos tienen. Cierto. Entonces, eso es correcto, Tony. De hecho, ahora que recuerdo, quizás se nos olvidó comentar en el video de los documentos que usualmente hay que colocar el certificado de grado, las notas y ese tipo de documentos que validen tu perfil académico. Bueno, esos detalles los he incluido en los links. Correcto. Pero son, creo que, detalles que... Sí, y además es información que te da la embajada en las charlas, ¿no? Por ejemplo, en esta segunda fase, después de pasar la entrevista, es usualmente cuando la embajada te va a solicitar, bueno, ya dependiendo de cada vez, la traducción oficial de tu título, usualmente en español. Bueno, la audiencia es usualmente mayoritariamente latinoamericana. Traducción oficial al inglés de todos estos documentos. Por ejemplo, de tu título, de tus notas, etcétera, de los documentos que vayas a necesitar. Y también documentos oficial originales, porque al inicio te pedían únicamente copias, pero ahora tienes que correr. Y esto se tiene que hacer en un lapso de muy poco tiempo. Tienes que obtener los documentos originales, tienes que hacer las traducciones oficiales, tienes que preparar los documentos en inglés nuevamente. Entonces todo esto se hace en un lapso de tiempo bastante corto y es bastante... estresante. En el caso de Venezuela, Tony, está el detalle que estos documentos tú los puedes pedir en la universidad y bueno, es original. Sin embargo, este documento no es válido en Japón, no es válido para la embajada porque tiene que estar... ¿En inglés o en japonés? Y no solamente eso, sino que tiene que estar certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación Superior o Ministerio de Educación Universitaria, o sea, dependiendo de cada país. Entonces, usualmente el proceso es, primero, en la universidad obtienes el original o una copia equivalente al original de tu título, luego validan la firma del rector o del director en Ministerio de Educación Universitaria y de ahí pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos pasos tienen que venir antes de la traducción. ¿Por qué? Porque el traductor tiene que traducir la certificación o sea, tiene que hacer una traducción de la certificación en español del título y traducción de los timbres fiscales, de los sellos, etcétera. Entonces, bueno, vas a terminar traduciendo no solo el título, sino una paca de papeles. Es cierto, por eso es que es estresante. Pero yo recuerdo, en mi caso, tú tienes los originales de la universidad, luego los llevas a un notario para que lo validen, de que es exactamente igual al original, las copias y estas copias luego las mandas a traducir. Entonces, en la traducción obtienes el documento traducido y también el sello del notario de que te está indicando de que está, en el caso del título, por ejemplo. Entonces, bueno, el procedimiento es bastante tedioso, como tú mencionas. Hay que validar las copias, los originales, traducirlo, todo esto toma bastante tiempo. Y ya una vez que uno pasa el examen y quedas, o sea, entras en el proceso, ya estás contrarreloj prácticamente. Y dentro de la embajada, con el agregado o agregada cultural, hay un deadline. Ellos te ponen un tiempo límite en el cual tú tienes que enviar esos documentos. Una vez que tú envías esos documentos, ellos te van a poder facilitar al cabo de unos días un documento llamado el primer screening, ¿verdad? El first screening. Y ese es un documento que dice
que está en japonés y que dice que has pasado el primer screening de la embajada. Es con este documento que tú puedes empezar a contactar de manera oficial a los profesores en universidades japonesas. Correcto. Muy importante esa palabra oficial que dices, porque, bueno, mi recomendación personal es que por lo menos antes de la entrevista y tal, meter los papeles, por lo menos hacer cierto sondeo con el profesor. Ya, eso ayudaría obviamente bastante. no estamos hablando de canales oficiales, porque no estás diciendo, mira, yo soy preseleccionado de la beca y bueno, mira, vamos a hacer este proceso, sino, bueno, mira, tengo interés en estudiar en su laboratorio, etcétera. Pero a partir de que te dan este papel de que, mira, fuiste preseleccionado, pasaste el primer screening, es cuando empieza el proceso oficial con los profesores, ¿no? Y ahí creo que también hay un papel, una planilla que te da la embajada, Sí, también. que es para la obtención de la famosa carta de aceptación. Sí, antes de mencionar eso, quiero solamente puntualizar de que con este documento oficial tú vas a contactar a los profesores y ha habido muchos casos en los que personas han tratado de contactar a los profesores antes de obtener este documento y a veces los profesores japoneses no te responden. Cuando obtienes este documento original es mucho más fácil que los profesores japoneses te respondan porque ellos también conocen las fechas límites de todo este procedimiento de las becas Momboka Gakushō llamadas MEX. Entonces con esto te vas a facilitar el contacto con los profesores y el objetivo de hacer este contacto es que tú aceptes una carta de aceptación de la universidad, o sea, del profesor que te va a recibir en su laboratorio. Y esta carta de aceptación es importante para que puedan enviar todos estos documentos vuelta a Tokio. Correcto. Ahora, donde se hace la decisión final. Pero vamos a mencionar algo, vamos a mencionar lo que tú decías hace unos minutos, que es el contacto con el profesor. Correcto. El contacto con el profesor con este documento es importante. ¿Cómo se selecciona qué profesor? ¿Cómo seleccionar qué universidad? Bueno, la selección de la universidad y el profesor ya es un proceso que queda enteramente a la decisión de la persona que va a recibir la beca. Ya aquí, dependiendo de tu plan de investigación, vas a buscar la universidad que tú quieras, el profesor que tú quieras, etcétera. Y bueno, ya tú estás, bueno, depende de ti, ¿no? Cómo te comunicas con el profesor, etcétera. En general, en mi opinión, mira, yo recomendaría a las personas, primero, búsquense universidades públicas japonesas. No es porque, mira, no dan la beca privada. Hay mucha gente que dice que sí, si no, que ya eso depende de la decisión que se tome en Japón. Yo digo, bueno, yo no digo que no busques universidades privadas, pero preferiblemente toma nacionales. ¿Por qué? Porque así tú tengas la carta de aceptación de una universidad privada. Si tienes como opción una universidad pública, es probable que te manden a la pública. O sea, si tú realmente, mira, a juro tengo que ir a una universidad privada, es mejor que pongas, bueno, mira, todas las universidades privadas, por ejemplo. Pero si tú tienes una universidad pública, es muy probable que el gobierno japonés te mande a la universidad pública. Entonces, para evitarse quizás decepciones o complicaciones después, estando en Japón, busquen universidades públicas, preferiblemente. Las universidades públicas japonesas son excelentes, son muy buenas y realmente hay una gran cantidad de profesores que los pueden, que los pueden contactar, que están dispuestos a recibirlos, o uno, bueno, ya va a depender del profesor. Pero primero busquen universidades públicas, preferiblemente. Algo que quiero mencionar ahí es que recuerden que una vez que eres seleccionado te van a enviar a una universidad. Cuando él menciona que el gobierno te envía a tal universidad, te envía con el rango de Research Student, como estudiante de investigación. Correcto. Luego ya en Japón, esto lo hemos mencionado antes, pero es importante que lo tengan en cuenta. Luego ya en Japón tú tienes que aplicar a la universidad japonesa, ya sea en la misma universidad o en otra universidad. Es una aplicación totalmente diferente de la que vamos a hablar después. Sí. Pero este proceso es solamente como estudiante de investigación. Correcto. Entonces, bueno, ya una vez tú tienes seleccionadas las universidades, obviamente no vas a elegir solamente tres, sino bueno, al principio buscas varias y bueno, ahí vas viendo cuáles son los profesores. Tienes que colocar tres. Esto ya es parte de los papeles que entregaste en el primer documento, ¿no? Por eso es que yo sugiero que hagan esta investigación antes de la entrevista, entregar los papeles y todo. Hay mucha gente que me pregunta, ¿y cómo selecciono la universidad? ¿Cómo encuentro a los profesores? Bueno, yo desde mi punto de vista, ahí podemos tener opiniones diversas porque hay muchas formas de contactarlo. Por ejemplo, la embajada tiene un boletín donde hay universidades, lo cual no ayuda mucho porque solamente te mencionan las universidades. Yo creo que por tu cuenta, dependiendo de tu área de investigación, puedes buscar trabajos de investigación publicados en la web, libros que estén relacionados a tu área de investigación. Es así como tú encuentras al profesor, encuentras su laboratorio, encuentras la universidad y empiezas a hacer el contacto. Correcto. Interesante lo que mencionas, buscar a través de los papers. Yo pienso que lo hagas de una forma o la otra, tienes que llegar a los papers. Ya sea que buscas por papers, llegas a la universidad, o por la universidad, buscas al profesor, bueno, eso es interesante, siempre revísate los papers o cuáles son las tesis que está haciendo con sus estudiantes. Es que es sentido común, ¿verdad? Sí, por eso es.
Correcto, correcto. Uno no quiere ir a estudiar a la Universidad de Osaka o a la Universidad de Tokio solamente porque quiere estudiar ahí. No, tú primero encuentras... Mira, quiero hacer esto, quiero estudiar esto. Quiero investigar y mira, aquí. este profesor, oye... Exacto. Este profesor lo hace en esta universidad, entonces yo voy a esta universidad. Correcto. Primero se busca por la investigación Correcto. a nivel de posgrado. Correcto. Y enmarcado en eso, yo recomiendo que traten de apuntar hacia las universidades públicas porque les va a dar son mayores las probabilidades de que, bueno, mira, oye, conseguí un profesor excelente, súper genial en la Universidad de Tokio, por ejemplo. Y mira, ese es el match perfecto, 95% de match con lo que yo quiero hacer, es realmente la universidad donde yo quiero estar. Y al ser nacional, se quitan muchísima preocupación de encima. Que por ejemplo, fue lo que me pasó a mí, que mi primera opción era privada, la universidad. Bueno, entonces con esto se contacta al profesor, el profesor te pedirá ciertos requisitos, ya sea que una entrevista por Skype, quizás algunos documentos adicionales que tienes que enviarlo vía correo o quizás vía correo postal o vía correo eso es súper importante. Oye, pero ese punto, Tony, yo creo que no es tanto el profesor que te los pide, sino la universidad, ¿no? Es como parte del proceso de la universidad. Entonces, bueno, en primer lugar, contactas al profesor, el profesor va a tener su criterio de evaluación, puede ser, mira, 35 entrevistas por Skype, 5 minutos hablando por correo, ya ahí depende del profesor, eso va a ser enteramente depende del profesor, y ahí, una vez que tú ya elijas al profesor, el profesor te diga, bueno, dale, vamos a trabajar, ahí empiezas oficialmente con la cuestión del papel de que pasaste el primer screening, y tienes que trabajar con el proceso oficial de la universidad. Tienes que revisar en la página web de la universidad. Usualmente, si es una universidad grande, van a tener un proceso para aplicar a MEXT. Y ahí va a decir, mira, tienes que mandarlo por FedEx, tienes que mandarlo por DHL, tienes que mandar este documento, el otro. Usualmente son prácticamente los mismos documentos que entregaste a la embajada, pero los tienes que mandar tú. La embajada no lo va a hacer. Yo te cuento, en mi caso, por ejemplo, yo también había hecho el contacto previo con mi profesor, lo he contado en un video anterior, y cuando contacté a mi profesor le dije, ya tengo la carta del primer screening, mi profesor me dijo, muy bien, necesito estos documentos solamente por correo electrónico. Le pregunté, ¿tengo que mandarlo por correo postal? Me dijo, no, solamente envíamelos por correo electrónico. Y luego él me dijo, ya, te voy a enviar la carta de aceptación. Y me envió la carta de aceptación por correo postal y también me lo envió por correo electrónico. Imagínate eso. Pero yo tengo amigos que, por ejemplo, aplicaron a universidades como de Kioto y de Tokio, y ellos les pidieron, por ejemplo, enviar los documentos por DHL inmediatamente en una semana, luego tener entrevistas por Skype, y luego recién el profesor les envió la carta de aceptación. Imagínate, La embajada te requiere tener tres cartas de aceptación de profesores. Preferiblemente, sí. Lo que quiero mencionar nuevamente es que la embajada lo que te pide es obtener las cartas de aceptación, porque la embajada está preparando un folio tuyo que ellos lo van a enviar a Tokio, donde en Tokio van a finalmente decidir, van a tomar la decisión si es que pasas como becario o no. Recuerden que en este proceso tú tienes el grado de preseleccionado. Y la carta final de aceptación de Tokio llega el próximo año, más o menos en febrero, ¿verdad? Sí, en febrero, exacto. Entonces, llega bastante lejos. Bueno, bastante lejos desde que aplicas, bastante cerca antes que te vayas. Antes que te vayas. Entonces, en todos estos meses que estamos hablando de mes de agosto, septiembre, octubre, es todos esos papeleos de los que estamos comentando en este video. Sí, y de hecho, estos papeles creo que tienen cierto deadline, ¿no? Creo que tienes que entregarlo antes de octubre, algo así. O sea, realmente tienes que revisar muy bien los tiempos, y algo muy importante es que puede ser que tanto el profesor como la oficina que maneja los casos pueden tomar vacaciones en esos meses. Así que tienen que tomar en consideración eso también, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, tengo 2 meses, pero mira, la persona que trabaja el MEXT no va a estar durante todo el mes de agosto. Entonces, mira, entre que mando los papeles y llegan y lo procesan, quizás no te dé tiempo, ¿no? Entonces es muy importante también tomar en consideración ese tipo de cositas que pueden llegar a pasar. No siempre trabajar con mucho tiempo de antelación, por si acaso. Y bueno, tal como dice Tony, yo creo que lo importante aquí es que el proceso de la obtención de la carta de aceptación va a depender enteramente de ti. Tú tienes que mandar los papeles, tú tienes que hablar con la universidad, tú tienes que hablar con el profesor. Si es que te piden algún examen adicional, correcto, eso ya tendrás que tomarlo, tal cual. Pero estos meses son bastante tediosos, son más de lo que uno se imagina. Realmente, o sea, no es que sea algo imposible, pero oye, te puede llevar algo de trabajo, algo de tiempo. Eso es un común en muchos becarios. De hecho, con lo que yo he conversado, con lo que he entrevistado, siempre dicen, esta parte es la más difícil. Y realmente, bueno, al principio uno piensa como que mira la entrevista, los exámenes y tal, pero realmente esta parte, oye, el tiempo y tal. Y oye, también hay como ciertas, como digamos, como
algunas condiciones que a veces tienen las universidades. Por ejemplo, si tú no colocas, usualmente son las universidades privadas, ¿no? Que si tú no tienes, entre los papeles que tienes que entregar, si tú no colocaste en la planilla esa universidad de primera opción, no te van a dar la carta de aceptación. También. Por ejemplo, si yo coloco, qué sé yo, la universidad X, que es una universidad privada, y la coloco de segunda opción, y cuando yo mando los papeles, mira, por favor, denme la carta de aceptación, así el profesor me haya aceptado, quizás la oficina tiene como regla, mira, si tú no pones la universidad X como primera opción, no te la podemos dar por, bueno, porque así es. Sí, eso ya son, bueno, cosas de la universidad. Exacto. La universidad siempre quiere saber que ellos están en primera opción, entonces quizás tengas que modificar un poquito cuando envíes tus papeles a cada universidad, ¿no? Ponerla siempre en primer lugar. Sí, pero eso yo creo que también deberías quizás conversarlo con la embajada. Claro, ese tipo de asesoramiento te lo van a dar ahí, pero es una buena información. Es un caso que puede pasar, sí. O sea, realmente ya aquí, bueno, yo creo que ya en este tipo de videos estamos hablando con gente que ya a mí me pasó, casi que somos colegas, ¿no? Porque a mí me pasó eso, por ejemplo, yo puse la Universidad de Nagoya en primera instancia y puse en segundo lugar una universidad, creo que fue la Universidad de Tokio, pero yo iba a ir a un instituto, pero el profesor era de la Universidad de Tokio. Entonces el profesor me aceptó, pero cuando envié los papeles, yo había puesto su universidad en segundo lugar, entonces ya no me dio la carta de aceptación. Me quedé sin esa carta de aceptación. ¿En serio? Sí, me pasó solamente. Y no solamente, yo conozco bastantes personas que han tenido este problema, por eso es que este tipo de asesoramiento, cómo enviar los papeles, lo vas a recibir en la embajada. Pero es un muy buen tip que has mencionado, Aurelio. Por suerte, mi primera opción era una universidad privada, y bueno, no tuve ese problema específicamente, pero sí había escuchado casos como el que tú mencionas, es ¿no? muy común. Así que bueno, no me pasó, pero bueno, al final realmente no fui a esa universidad porque quedé para una universidad pública, que es lo que había mencionado antes en el video, ¿no? Pero sí, ya esta carta de aceptación les va a llegar en el 100% de los casos por correo postal, probablemente se las manden por correo. ¿Por correo electrónico también? Sí, también por correo electrónico, bueno, es un plus, pero siempre les va a llegar por correo físico, porque es que ustedes tienen que entregar esas cartas en la embajada, así que, o sea, les va a llegar sí o sí. Bueno, van a encontrar links relacionados a este video en la descripción, así que les recomiendo visitar mi página web. Voy a agradecer a Aurelio. No sé si tienes algún tip adicional que mencionar sobre este proceso. ¿Qué otra cosa se podría...? Este proceso dura bastantes meses, y luego de que ha pasado todo este martirio, que creo que es hasta octubre o a septiembre, vas a tener como 4 meses de vacaciones en los que no tienes que hacer nada y solamente esperar, y esta espera desespera porque no sabes si es que finalmente vas a ser seleccionado becario o no. Probablemente sí, hay una alta probabilidad, pero no es 100% seguro. Sí, esa alta probabilidad viene porque los estudiantes de posgrado, o sea, las becas MEX de posgrado, la embajada ya tiene una cantidad de cupos, y bueno, esto ya te da por lo menos no sé cuán alta sea, pero por lo menos un 60% de probabilidad, ¿no? Porque ya está presupuestado, ¿no? Digamos. Y bueno, lo que sigue a continuación es recibir la notificación oficial desde Tokio de que eres finalmente becario. Eso llega más o menos en febrero del próximo año, y de eso vamos a hablar en otro video. Quiero agradecer a Aurelio por su tiempo, por habernos hablado. Muchas gracias, Tony. Te vas ahora a trabajar, ¿verdad? Sí, ya ahorita tengo un compromiso. Tiene un baito, yo tengo que regresar a mi laboratorio, estamos en la biblioteca, así que nos vamos a despedir. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a continuar con esta serie de videos en otro momento, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, quizás acá, quizás en otro sitio. Vamos a mostrar algún sitio bien chévere de la universidad. Sí, vamos a seguir haciendo videos entonces al respecto. Muchas gracias por haber acompañado. Mi nombre es Tony y nos vemos. Dale.